Asambleas de Dios, Alto Caribe. Una iglesia con propósito, adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Una iglesia para ti y para mí. Reciban un cordial saludo de parte de mi familia. Los amamos mucho, nos han hecho mucha falta, pero sabemos que esto prontamente pasará. Vamos a estar allí invitando a cada integrante de la familia para que juntos estemos escuchando este altar familiar y vamos a darle inicio dándole gracias a Dios por medio de una oración. Quiero que allí me acompañen en esta oración. Señor Jesús, gracias Señor por tu gran amor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, precioso y hermoso. Nuestras vidas, Señor, las entregamos hoy, así como nuestro corazón y nuestras mentes, para que tú, Señor, hagas una obra preciosa y que tu gloria fluya a través de cada uno de tus hijos a favor de nuestros hogares. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito el Señor. Quiero que me acompañe allí a la palabra, al libro de los Salmos. Vamos a estar allí compartiendo un versículo muy conocido para cada uno de nosotros que nos gusta leer la palabra. Y allí está en el libro de los Salmos, Salmo 133, capítulo 1. Salmo 133, capítulo 1. Y vamos a estar allí leyendo en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Salmo 133, verso 1. Y mira lo que dice allí la palabra, un cántico de David, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendito Señor. Y así es, mi amado hermano, como dice la palabra, cuán hermoso es cuando habitamos en armonía, sin pleitos, sin peleas, sin señalamientos, sin gritería. Y es cierto que allí dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero esta palabra no solo nos habla de los hermanos en Cristo, sino que también nos está hablando de como familia. Cuán bueno y cuán hermoso es cuando habitan los padres, los hijos, los suegros, los tíos, las tías, los primos en armonía. Y no hay pleitos, ni peleas, ni gritería, ni divisiones. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Que aprendamos por parte de su palabra que en cada hogar debe de haber armonía, debe haber paz y debe de estar la presencia del Señor como lugar para Él en nuestros hogares. Mi hermano, es cierto que estamos pasando por una situación difícil, que estamos en un tiempo de confinamiento, de cuarentena, que declaramos en el nombre de Jesús que pase lo más pronto posible y se reactive muchas cosas en nuestro diario vivir, pero también estamos afrontando una realidad. Y la realidad es que esta situación puede demorarse un poco más, unos días más, unas semanas más, y bendito sea el Señor, no sabemos si unos meses más. Pero esto nos ha llevado a que cambiemos nuestros hábitos, nuestro estilo de vivir, ¿cierto? Porque ya no podemos salir a los centros comerciales, ya no podemos salir a cines, en familia ya es muy difícil compartir allí en Chipre chupando un helado o programa de piscina allí. No, ya es un poco difícil, ya es casi imposible en este tiempo viajar a otros municipios, visitar familia. Este confinamiento nos ha llevado a cambiar un poco los hábitos y allí es donde a veces hay una frustración porque no nos gusta el encierro, no nos gusta la monotonía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta que podemos hacernos en este día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer mientras estamos en casa? Y la verdad, en casa hay muchas cosas para hacer. O si no, varón, pregúntele a su esposa qué hay para hacer. Porque de pronto la llave del baño, de la cocina, hay que arreglarla. Tal vez cuando llueve se está entrando la gotera. Tal vez la casa necesita
una pintura. Tal vez el patio necesita que cortemos el césped. Tantas cosas para hacer en la casa, arreglar un switch, arreglar un plafón. Muchas cosas para hacer. También aprovechemos este tiempo, varón, también allí para que aprenda a cocinar, para que ayude a lavar la loza, colabore en el arreglo de la casa, barrer, trapear. Hay muchas actividades que podemos hacer en familia, como juegos de mesa, ver una película en familia, compartir. Muchas actividades podemos hacer para que la monotonía, el estrés del encierro, no tome control de nuestras emociones. Pero yo quiero hablarles de una actividad mucho mejor a las anteriores. No hay una actividad tan preciosa que se pueda desarrollar en familia y que traiga beneficios como el altar familiar. Y allí es donde tú y yo debemos implementar en nuestros hogares el altar familiar. Ahora, ¿qué es el altar familiar? Y el altar familiar es una reunión familiar. Una reunión familiar para aprender el del Señor. Una reunión familiar para compartir la palabra, para aprender a adorar, para aprender a orar por las necesidades de nuestra casa. Cuando hablamos de altar familiar, nos estamos también refiriendo a una especie de mini iglesia en la casa, donde en nuestros hogares estamos buscando del Señor en familia. Ahora, el altar familiar trae muchísimos beneficios. Fíjese que mientras íbamos a la iglesia y nuestra familia no nos acompañaba o nos apoyaba, orábamos pidiendo para que la familia se convirtiese. Y hoy tenemos la oportunidad de que nuestra familia escuche la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que aprovechar los tiempos y debemos aprovechar este tiempo para predicar el evangelio a nuestra familia. Tenemos que ganarnos nuestra familia. Dice la palabra que ¿qué nos ganamos con ganar el mundo entero? Dice si perdemos nuestra alma, pero ¿qué nos ganamos con ganarnos el mundo entero si nuestra familia se pierde? Por eso el altar familiar es una herramienta indispensable para que nuestros hogares tengan paz, tengan armonía, tengan dirección, tengan instrucción divina, tengan principios y valores bíblicos. El altar familiar es una herramienta que como padres nos ayudan a instruir a nuestros hijos en las cosas del Señor. Por eso el rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 22 verso 6 nos dice que como padres debemos instruir al niño en el camino, en la palabra, en la enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando llegue a ser viejo, cuando llegue a ser adulto, no se aparte del camino del Señor. Necesitamos hacer algo para que nuestros hogares no se conviertan en un ring de boxeo, para que nuestros hogares no se conviertan en un foco de discusión, donde cuando se miren y cuando se hablen, sea para señalarse, sea para discutir, sea para decirle no sirve para nada. No podemos permitir eso en nuestros hogares, porque el hogar es un diseño bíblico. Papá, mamá e hijos. Y necesitamos invertir, no solamente en bienes, en estructura. Necesitamos invertir en un bien mayor, en el bien espiritual, enseñando, instruyendo a nuestra pareja y a nuestros hijos en los caminos de bendición. Ahora, ¿por qué debemos de levantar altares familiares en los hogares? Sencillo, porque el altar familiar está caído. Y el Señor nos hace un llamado a que levantemos esos altares personales, pero también esos altares familiares. Hemos orado, Señor, salva a mis hijos, Señor, salva a mi compañero, Señor, por favor, ten misericordia. Ahora el Señor ha escuchado tus oraciones y tienes la oportunidad de compartirles la palabra. Ya no van a salir corriendo para la calle, ya no se van a encerrar en sus habitaciones, ya no van a hacer cosas evitando escuchar la palabra. Ahora toda la humanidad tiene hambre de la palabra del Señor, porque de parte de Dios es donde viene la respuesta y la ayuda que necesitamos. Ahora, tener
el altar familiar activo en nuestros hogares provoca algo precioso, provoca bendiciones. El no tenerlo, el no aplicarlo y el no vivirlo, abre puertas para que el enemigo venga a maldecir nuestros hogares. Pero, ¿cuál es el propósito del altar familiar? ¿Qué provoca el altar familiar en nuestra familia y hogar? Y lo que provoca es que juntos en familia adoremos al Señor, al Dios creador de todo. Que juntos en familia podamos aprender a tener comunión con el Señor. El altar familiar en el hogar fortalece los lazos familiares. Hay un acercamiento de pareja, hay un acercamiento de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un acercamiento tal vez que necesita sanidad, un acercamiento para que ese amor ágape, ese amor de Dios lo podamos tener en nuestros hogares. ¿Qué más podemos hacer? Podemos conocer las necesidades que tiene cada integrante de la familia, porque en el altar familiar se ora por las peticiones de cada persona. Y algo precioso que provoca el altar familiar es que comienza a generar un hábito en nosotros, un hábito familiar de buscar al Señor en familia. Cuando esta cuarentena termine, cuando las autoridades comiencen a permitirnos congregarnos en las iglesias, estoy seguro que esa familia que estuvo encerrada todo este tiempo y que tú como creyente aplicaste, predicaste y viviste la palabra en testimonio, te van a seguir y las iglesias van a ser llenas porque van a quedar con hambre y con sed de la palabra, van a querer mucho más. Ahora, hay unas consecuencias el de no aplicar el altar familiar. Y si quieres saber cuáles consecuencias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15 hacia adelante, podemos ver algunas consecuencias de la desobediencia a Dios. Porque cuando no hacemos el altar familiar, estamos haciendo dos cosas: deshonrando y desobedeciendo al Señor. Y no podemos permitir maldición en nuestros hogares. Ahora, cuando no hacemos el altar familiar, estamos desperdiciando un tiempo valioso, un tiempo en familia. No podemos dedicarle más tiempo al televisor, dedicarle más tiempo al celular, dedicarle más tiempo a los videojuegos, dedicarle más tiempo a cosas que no edifican. El Señor está permitiendo este tiempo para que en familia se dediquen ese tiempo, que los acerquen más a la presencia del Señor. ¿Qué consecuencias podemos lograr al no hacer el altar familiar? No crear ese hábito en nuestros hijos. Hemos querido que nuestros hijos busquen a Dios y vayan a las iglesias, pero si no convertimos la búsqueda hacia el Señor, entonces no se va a generar un hábito, ni van a aprender a darle el primer lugar al Señor y no van a aprender a amar la palabra, no van a aprender a amar el adorar, amar el orar, amar el interceder, amar para que el reino de Dios se extienda. Ahora, si no aplicamos el altar familiar en nuestros hogares, no habrá esa atracción hacia las cosas espirituales. Necesitamos provocar esa hambre y esa sed por las cosas del Señor. Así también como hay un propósito en el altar familiar, también hay maldiciones por no obedecer la voz de Dios y no crear ese hábito de altar familiar en los hogares. Pero si se crea el altar familiar como lo queremos como familia, como iglesia, que podamos llevar la palabra a nuestros hogares. ¿Y cuáles son las bendiciones que vamos a obtener por crear el altar familiar? El primero es que va a hacer que la presencia del Señor descienda, que el Espíritu Santo traiga lo que nuestros hogares necesitan. No sé qué necesita tu hogar, si necesita armonía, si necesita paz, si necesita fe, si necesita gozo, si necesita paciencia. No sé lo que necesita tu hogar, si necesita amor, pero sí sé que si Cristo está en ese hogar, el Espíritu Santo con su fruto y sus virtudes va a dar lo que el hogar necesita para que esté en paz y en armonía. Por eso, esa es una de las bendiciones que tenemos,
que si hacemos el altar familiar en nuestros hogares, la bendición, el cuidado y el respaldo del Señor estará asegurada. Una bendición es que se va a crear un hábito espiritual de buscar al Señor y vamos a ser testigos de cómo nuestra pareja y nuestros hijos van a buscar del Señor. Van a tener el mejor ejemplo a seguir. Porque a veces quieren seguir el ejemplo de papá y mamá y tal vez el ejemplo no es el mejor. Y hay que enseñarles cuál es el mejor ejemplo, Cristo. Pero si no les enseñamos qué ejemplo seguir, entonces van a tomar cualquier ejemplo del mundo. El ejemplo del muchacho que está en la esquina metiendo vicio. El ejemplo de la niña, aquella mujer que se está metiendo con cualquiera. Y no podemos permitir que nuestros hijos se pierdan. Por eso es necesario hacer ese altar familiar en nuestros hogares, porque va a facilitar la comunicación entre la familia. Eso es lo que hace el altar familiar. Hace que la familia se comunique, que los niños hagan preguntas, que los adultos aprendan cómo socializarse, pero también va a generar un amor y una necesidad por las cosas del Señor. Y vamos a empezar a conocer cuáles son las necesidades de nuestra familia, porque en medio del altar familiar se ora por las necesidades de cada uno. Y allí es donde vas a saber, papá, mamá, qué necesidades tienen tus hijos, por qué debemos orar. Y ellos van a abrir allí su corazón, van a ser ministrados por el Espíritu Santo. Y esto va a generar una unidad tan fuerte que el conflicto ya no va a existir en los hogares. Ya no va a existir allí las peleas, ya no va a existir la gritería, ya no va a existir las humillaciones, sino que lo único que va a existir es adoración, alabanza, y la palabra del Señor va a fluir y el Espíritu Santo va a traer a cada uno de nosotros y nos va a dar lo que conviene. Va a sacar lo malo y va a traer lo bueno. Porque cuando empezamos con el altar familiar, vamos a ser testigos del poder de Dios y vamos a ver lo sobrenatural moviéndose. No se imagina el sinfín de testimonios que he escuchado de hermanos que la gloria de Dios ha llegado a sus hogares. Me he dado cuenta de cómo Dios ha hecho milagros, cómo el Espíritu Santo ha hablado a las familias, cómo aquellos que realmente creen en lo que Dios va a hacer, se mueve algo sobrenatural en ellos y nos convertimos en testigos de allí de las manifestaciones de Dios. Y algo que me gusta mucho del altar familiar, y es que en el altar familiar se practica el perdón, se practica el amor, y allí hay una oportunidad de empezar de nuevo y no vernos como ángeles, porque a veces cometemos un error y creemos que porque va a una iglesia entonces ya se convirtió en un ángel. Pero si en familia empezamos este proyecto, este propósito del altar familiar, vamos a empezar a crecer todos juntos en los caminos del Señor. Lo invito y le incito para que lleve este hábito a su casa. Es un reto. Por eso aprovechemos lo que estamos haciendo como iglesia. Estamos poniendo los devocionales, estamos poniendo el altar familiar, estamos dando herramientas para que usted, rey, sacerdote de su hogar, haga que la palabra de Dios se extienda y llegue a los corazones de su familia. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te damos en este día. Tú eres un Dios fiel y precioso, y hoy descansamos en ti dándote gracias. Y te pedimos, Señor, que en nosotros haya el hábito del altar familiar en los hogares. Y que cuando empecemos con esos altares familiares, Señor, tú nos ayudes en la exposición de la palabra. Tú nos ministres a través de la adoración y la alabanza. Tú nos enseñes y nos hables a través de la palabra. Pero que este altar familiar una la familia, para que aprendamos a orar por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros y por las necesidades que tiene el mundo. Señor, gracias por este tiempo de cuarentena, porque nos unes como familia para acercarnos más y más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado hermano, el Señor le bendiga y estaremos orando los unos por los otros. Bendiciones.
Asambleas de Dios, Alto Caribe. Una iglesia con propósito, adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Una iglesia para ti y para mí.